David Vigario, corresponsal del Mundo en Extremadura. Buenas noches, David. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Supongo que no habrá sorprendido mucho, ¿no?, la posición de la Fiscalía, una vez más, al rescate de los intereses de Pedro Sánchez y de su familia. Yo quería empezar hoy con aquel mítico sorpresa en la jaula, Antonio. Sorpresa en la jaula, no. Pero va a ser que no. Y si queréis, nos basamos un poco en los hechos o tiramos de memoria en este caso. ¿Por qué no había ninguna duda de lo que iba a hacer la Fiscalía? Pues porque si fuera por la Fiscalía, ni tan siquiera hubiera ido a declarar, ahí como veis las imágenes de David Sánchez, porque la Fiscalía en diciembre se opuso a que ni tan siquiera hubiera declaraciones de imputados y de testigos. No quería, y fue la Audiencia Provincial quien avaló a la jueza Beatriz Viesma y siguió adelante con el caso. Insisto, si por la Fiscalía fuera, el caso se hubiera acabado en diciembre, pero no me quedo ahí. Acordaros, y lo comentáramos aquí hace un par de semanas, que a mí me pareció un absoluto escándalo, que yo no sé si ha tenido la trascendencia que ha debido de tener, pero una de las personas que fueron a presentarse a la plaza, una de las 11 aspirantes, que además es directora de orquesta, denunció ahí en esa sala, que es cerrada al público, pero luego nos enteramos, de que había denunciado por escrito ante la Fiscalía el pasado mes de febrero unos hechos muy graves. Ella había contado que cuando fue a realizar ese examen, la entrevista que era clave para el puesto, en 2017, ni tan siquiera le preguntaron en el examen. Y ella, anodadada, les decía, pero ustedes me pueden preguntar, y le dijeron, no, puede recoger sus cosas y se puede marchar. Eso se lo transmitió la Fiscalía en febrero. Le transmitió también que 48 horas antes de ir a hacer el examen, el responsable de musical de la Diputación del Conservatorio en Plasencia le dijo, ¿para qué vas a ir si la plaza está dada al hermano de Pedro Sánchez? Y ella fue. Estos datos y otros lo expuso ella, lo denunció ante la Fiscalía por correo y ni tan siquiera le dio acuso de recibo, es decir, ni le contestó, ni la Fiscalía se lo trasladó a las partes. Y eso ella, cuando se sentó ahí, donde veis a David Sánchez y esta mujer se sentó ahí, se lo dijo a la fiscal hace un par de semanas. Le dijo, usted no me ha contestado. Y la fiscal le dijo, pues ahora que usted lo dice es verdad, recibí ese correo, pero recibo tantos al día. Qué poca vergüenza. Textual. Hay luego los que han estado dentro, porque los periodistas no hemos podido entrar, decían que su actitud durante estos meses a la hora de las declaraciones pues era una espectadora de lujo, o sea, apenas ha preguntado. Las preguntas que han hecho eran como de que ni fu ni fa, no ponía contra las cuerdas a nadie, a ningún imputado, es decir, estaba allí en una actitud realmente pasiva. Entonces, ¿qué podíamos esperar hoy? Claro. Pues lo que ha hecho. Pero es que además entra en terrenos políticos, Antonio, y si quieres los comentamos ahora, que yo no había visto una cosa igual en mi vida, porque una cosa es que tú legítimamente puedas estar en contra del auto de la jueza, que para mí tiene razones suficientes para que se abra juicio oral, y si quieres apuntamos algunos hechos, pero es que ella entra en el terreno político. Sí. En los 125 folios, en algunos párrafos, hace consideraciones políticas, y a mí eso me parece absolutamente grave. ¿Qué tipo de consideraciones políticas hace? ¿Quién es pues esta fiscal, por cierto? ¿Cómo se llama? Le he intentado buscar la pista, pero de momento necesito más tiempo. Pero porque, fiscal de la Audiencia Provincial de ahí de Badajoz, claro. Esta señora, ¿no? Es la fiscal del juzgado de Badajoz, del juzgado de instrucción de Badajoz. Sí. Ahora el caso irá a la audiencia y vamos a ver qué ocurre, porque con esta decisión, que también te la quiero comentar, no solo va a quedar el caso en manos de la jueza Beatriz Viesma, y luego, y los que estáis ahí sois expertos, podemos hablar de la doctrina Botín, que puede ser en este caso clave, y por ahí van ahora los tiros, pero si quieres los dejamos para las conclusiones. Sí. En el terreno político dice, si es que nadie ha prosperado políticamente en esta causa, perdóneme, el presidente de la Diputación era alcalde de Villanueva en el año 2017, que es ahora secretario regional del Partido Socialista de Extremadura. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa para la otra, pero ¿cómo usted se atreve a poner eso si es falso? Otro de los imputados, que por cierto dijo que acabó un mitin en el proceso de primaria, y el propio Pedro Sánchez lo dijo en sede judicial ese mismo día. Dijo el Pedro Sánchez, que entonces se presentaba
que ya había sido secretario general y le habían expulsado, y se presentaba de nuevo a las primarias, que ganó, acabó un mitin en Badajoz y me dijo, y les dijo a los presentes, entre ellos el candidato del PSOE al ayuntamiento, hoy en la Diputación, ese también ha prosperado, en contra de lo que dice la fiscal. El propio Pedro Sánchez le dice a los presentes, a los altos cargos del PSOE de Extremadura, en un mitin, mi hermano es músico. Año mayo de 2017, que es cuando se saca la plaza. O sea, es que y luego dice, es que el presidente de la Diputación estaba en contra de Pedro Sánchez. ¿De dónde saca usted esta tesis? Una cosa es que la Federación Extremeña o el grupo o el PSOE regional de Extremadura, por orden entonces del crítico Guillermo Fernández Vara, dijera que la Federación Extremeña iba a votar a Susana Díaz, y otra es que los militantes cada uno hiciera lo que le diera gana. Y pongo un ejemplo, el alcalde de Don Benito, íntimo amigo de Pedro Sánchez, se subía a los mítines con Pedro Sánchez y pedía el voto para Pedro Sánchez. O sea, ¿en qué vericueto se mete la Fiscalía en el terreno político? No lo entiendo, la verdad. Y si vamos ya a los razonamientos que dice que no hay ninguna prueba, y lo hemos repasado aquí, os pongo solo un ejemplo. El mismo día que sale publicado en el Boletín Oficial de la provincia las bases del concurso para el puesto, ese mismo día, o sea, ni tan siquiera se habían abierto los plazos. No se habían podido presentar los candidatos porque era ese día que salía la plaza y luego se abría el proceso para los candidatos. ¿Cómo titulan en los correos electrónicos que se mandan los directores de los conservatorios? Hermanísimo. Claro, sí, ahí está. Te pongo uno de los correos electrónicos desaparecidos. O sea, hay un sinfín de pruebas, por lo menos creo yo, en este periodo de instrucción, para que se dé paso a juicio oral. Aquí todo el mundo tiene la presunción de inocencia. Nadie está diciendo que sea inocente o culpable, pero por favor, que se investigue hasta el final ahora en el periodo de instrucción y que se abra juicio oral y luego ya veremos. Claro. Y luego ya veremos. Pero por esta señora, ni tan siquiera David Sánchez hubiera declarado como imputado. Qué vergüenza. Me imagino que la juez estará indignadísima, ¿no?, con la actitud de la fiscal en cuestión. Porque, claro, viendo las cosas y cómo se ha comportado esta señora, al hermano de Pedro Sánchez se podría haber ahorrado el abogado defensor. Con esta ya le habría bastado. Mira, es que ha hecho de abogada, está haciendo de abogada defensora del hermano de Sánchez. ¿No se le caerá la cara de vergüenza a esta señora cuando la vean por la calle en Badajoz y usted hace estas cosas? Mira, usted, ¿a qué justicia, en fin, atiende? ¿Y cómo entiende usted la independencia judicial? ¿Y cómo entiende usted los intereses de los ciudadanos cuando tiene que defenderlos? Si ni siquiera se digna a responder al escrito de una persona que denuncia cómo la plaza ya estaba dada y que ella había ido allí, que se había presentado y que no le hicieron ni caso en la Diputación, ni le entrevistaron ni nada porque la plaza ya estaba concedida al hermano de Sánchez. Antonio, otro dato para mí espeluznante de los 125 folios. Dice esta señora que, ¿os acordáis de aquel pasaje tan famoso, entre comillas, donde decía, no sé qué es la Oficina de Artes Escénicas, no sé dónde se ubica, no sé a qué se dedica bien? ¿Lo justifica? La fiscal en el escrito lo justifica además. Que sí, que contestara así, y le da la razón. Y dice que aquello era un paraguas musical y que no tenía por qué tener un sitio físico, que porque iba a tener despacho. Eso lo dice la fiscal en los 125 folios. Es más, dice, acordáis que yo siempre he dicho que él ha conseguido 2 plazas. Una de coordinador de actividades musicales de los conservatorios, y en el año 2022 se le hace una plaza también a dedo que no existía como jefe de la famosa Oficina de Artes Escénicas, que nadie sabe dónde está, ni a qué se dedica, ni dónde está, ni de qué existe. Bien, pues lo justifica, la fiscal lo justifica y dice que es que desde entonces que el cambio le vino peor a David Sánchez, que tenía que trabajar más, que desde entonces ha trabajado más en la Diputación que antes. De verdad que lo dicen en el escrito, que el cambio para él supuso, eso es verdad, el mismo salario, eso es verdad, pero que se le incrementó muchísimo el trabajo, lo dice la fiscal. ¿De verdad? No es el día de los santos inocentes. Se me han caído los palos del sombrajo, definitivamente, David, yo no entiendo.
Bueno, no sé si tendrá carné esta señora, pero vamos, es que es sorprendente todo lo que nos estás contando de esta fiscal, de su actuación. ¿Qué dirán los juristas, de los jueces y el resto de fiscales ahí en Extremadura y en Badajoz de lo de esta mujer? Porque claro, tú puedes, como bien has dicho, puedes hacer un escrito cuestionando algunas cosas del auto de procesamiento, etcétera, etcétera, pero vamos, con estos argumentos y de esa forma justificatoria de todo lo que ha hecho el hermano de Sánchez, da la impresión de que, vamos, le ha llamado don Albarrón y le ha dicho: escribe todo lo que tienes que hacer en esta dirección, todo lo que tú hagas en favor del hermano de Sánchez, no te preocupes, no pasa nada, estamos acostumbrados ya. Claro, pero aquí ahora mismo ¿en qué escenario nos enfrentamos ahora, Antonio? Dice, bueno, es la opinión de la Fiscalía, la jueza sigue para adelante, la Audiencia Provincial, que hasta el momento sí ha respaldado en todo momento a la jueza. Bien, pero aquí tenemos un antecedente que ya se está barajando por parte de algunas defensas, que es la doctrina Botín. Sí. Es decir, esa doctrina decía que si no hay una acusación personal de uno de los afectados y la Fiscalía tampoco pide juicio oral, el caso se cae. Porque aquí esto ha empezado solo con una acusación popular, que por cierto también acordaros que no hace demasiados meses este tipo de acusaciones el gobierno quería retirarlas. Se las quería cargar, efectivamente. Pero es que en este caso no hay una acusación particular, es decir, ninguno de los 11 afectados en su día en el 2017 interpuso una demanda. Estamos en Extremadura, estamos en Badajoz, son casi todos directores de orquesta. ¿De qué iban a vivir si presentan una denuncia entonces en el 2017 en Extremadura? Se tenían que haber exiliado, seguramente. Claro. Entonces, estamos ante esa posibilidad de que la jueza no pueda seguir adelante y se abra juicio oral. Si alguien, y alguna defensa, ya os adelanto que lo está analizando, pide que se aplique la doctrina Botín, es decir, la Fiscalía no acusa y no hay una acusación de una víctima personal del caso que la afecte directamente. Y ojo que esto puede dar un giro, por eso quería decía que te lo quería dejar para los últimos minutos, porque por ahí, a pesar de que pueda tener el respaldo la jueza Beatriz Fidelma de la audiencia, cuidado que por ahí puede derivar ahora el caso. Que no haya juicio oral, porque la Fiscalía de este paso ahora decisivo, como no hay acusación personal, y todo queda en el traste. Acordaros que esto también se analizó en el caso de Urdangarín y de la Infanta, que también se especuló aquella cuestión, no sé si os acordáis, yo lo estaba leyendo hoy, y por ahí pueden ir los tiros. Aquí queda todavía mucha tela por cortar. Claro, ¿no? Si al final se apela a esa doctrina, lo que tenemos que cuestionar es el que se haya investigado nada. Para ese viaje no necesitábamos alforjas de ningún tipo. Si al final no podemos, si la juez concluye la instrucción diciendo que sí, debe ser juzgado esta persona y nueve más en relación con la forma en que se han hecho las cosas en la administración, que pagamos todos, y ahora resulta que te llega por un defecto formal, o porque no ha habido una acusación por parte... Oiga, yo me siento perjudicado. Tú también te sientes perjudicado. Cualquier ciudadano que paga sus impuestos se puede sentir perjudicado. Primero porque ha habido un acto de nepotismo, se le ha dado el cargo a alguien porque su hermano es el presidente del gobierno actualmente. Y en segundo lugar, ha estado cobrando un dinero y no trabajaba. Y un dinero público, de nuestros impuestos. Todos nos sentimos perjudicados. No sé si esto se puede rebatir o no, desde el punto de vista legal, pero en fin. El que no haya una acusación particular o popular, en este caso acusación personal, y que la Fiscalía haya trabajado al servicio de Sánchez, hombre, no debería anular ese juicio, con independencia de que luego sea condenado o no, pero sí poner blanco sobre negro, efectivamente, todo lo que se ha instruido para que se pueda valorar en el juicio y que un tribunal luego pues decida en consecuencia. Es que se me vienen a la cabeza tantas cosas, Antonio, perdóname. El tema del ex asesor de Moncloa. Claro. Que dicen en sede judicial que son amigos desde hace más de 20 años. Que se escriben correos electrónicos entre ellos meses antes de que salga la plaza para el asesor de Moncloa en Diputación y que ya se la dan entre ellos adjudicada. Pasó a ser asesor de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, o casualidad. Se abre un concurso, solo se presenta él y la gana. Y se lo escriben ellos antes, en los meses anteriores, y dicen que va a ganar en la plaza, le dice David Sánchez a su amigo, que está trabajando en Moncloa haciendo presupuestos de la Diputación, recomendándole óperas, haciendo resúmenes, trabajando para él desde Moncloa.
Dice, no te preocupes que te vas a venir a trabajar aquí. La Diputación saca la plaza, solo se presenta él. Eso está en los correos intervenidos de la UCO. Pues para la señora fiscal, eso son solo hipótesis de la jueza. A ver cómo te queda. Bueno, pues eso, lo dicho, escandaloso todo. Bueno, sí, por favor, Javier, antes de despedir a David Vicario. Buenas noches, David. A mí me has dejado preocupado, la verdad, porque no había valorado yo la posibilidad de esta doctrina Botín, como apuntas, y entonces mi pregunta es, la decisión, una vez que la fiscal ha pedido el archivo del procedimiento, la decisión es del Tribunal Superior de Justicia, de seguir adelante. Debería de ser así, de la Audiencia Provincial de Badajoz. De Audiencia Provincial, que perdón. Siempre ha respaldado a Beatriz Viedma. Claro, que tenemos el antecedente de que le ha respaldado en las actuaciones. Y en principio debería seguir respaldándola, ¿no? A pesar de que alguna defensa pida la aplicación de la doctrina Botín. Exactamente. Si una de las 11 defensas presenta un escrito y dice nos acogemos a la doctrina Botín, o que este caso se acoja a la doctrina Botín, yo no soy un experto jurista, pero yo creo que ahí se abría una posibilidad. Y sé que algunas ya lo está planteando. Que ahí lo puedo asegurar. En lo que cabe, yo no lo sé. Es que ahí se abriría la hipótesis de, de que la fiscal sí que ha actuado como abogada defensora. David, claro. El titular, no en este caso tu periódico El Mundo, pero sí a veces titula en línea de como estamos comentando aquí, a toda plana en la segunda portada, dice: la Fiscalía sale en auxilio del hermano de Sánchez y dice, entre otras cosas, la Fiscalía que era el candidato más adecuado. Dice que el hermano de Sánchez era el candidato más adecuado para ocupar esa plaza. Cuando hay una persona, una mujer, que se presentó a la misma y ni siquiera la entrevistaron, porque ya habían decidido que este era el adecuado. El adecuado porque era el hermano de Sánchez. Claro, sí, ¿cómo puede poner esa frase? Claro. Y que esta señora no quisiera leer ese correo electrónico, esa denuncia que hizo esta señora ante ella, para que lo investigara. Y ella dice, no, es que recibo tantos correos, recibo tantas cosas. Esta señora, yo creo, no sé, pero podía haber sido acusada de prevaricar en ese momento. Yo creo que esta fiscal se tendría que sentar en el banquillo. Claro, es que a tenor del escrito que ha hecho, es para que se siente en el banquillo. La instrucción que ha hecho impecable. Esto es prevaricación. La jueza Beatriz Viedma, que ha hecho una instrucción impecable, unos interrogatorios que es que verdaderamente puso en evidencia pues toda la vergüenza que había sido la designación ad hoc del puesto para el hermano de Sánchez y sobre todo ese momento glorioso, ¿no? ¿Dónde está la Oficina de Artes Escénicas? No lo sé. ¿Y a qué se dedica? Pues digo yo que a organizar las artes escénicas, no sé. Pues todo eso lo pudimos ver todos los españoles. Es que es tan evidente, y que llega una fiscal y diga y defienda eso, y diga que todos son conjeturas, o sea, me parece, no ganamos para escándalo. O que era el candidato más adecuado. Y ojo, cuando que le han negado esa posibilidad a otros candidatos que estaban ahí. Pues la reforma que están sacando adelante del Ministerio Fiscal va a dar todavía más poder al fiscal general del Estado en los nombramientos, en las asignaciones. Con gente así sí que ha muerto Montesquieu, pero hace ya tiempo. Se lo están cargando bien encargado. Lo de la división de poderes está más verde que nunca en este país. Has echado un jarro de agua fría. David, muy interesante en el caso lo que nos has contado. Es muy interesante desde el punto de vista informativo y también desde el punto de vista de lo que legalmente puede pasar a partir de ahora en este asunto. Gracias, David Vicario, corresponsal de El Mundo en Extremadura, y buenas noches. Un saludo, muy buenas noches.